¿Ok? Vale. Muy buenas tardes, profesora. Tenemos el gusto de exponer el tema impuesto diferido. Mi grupo está conformado por mi compañero Cristian Varga y quien le habla Karen Choperena. Bueno, doy inicio. Impuesto diferido. El impuesto diferido surge de la diferencia de valoración entre el criterio contable y fiscal siempre que ello tenga una incidencia en la carga fiscal futura. A dichas diferencias se las conoce con el nombre de diferencias temporarias y pueden ser imponibles, aquellas que dan lugar a una mayor carga fiscal futura o deducibles. El impuesto diferido se trata al fin y al cabo del impuesto que una entidad debe reconocer en sus estados y cuentas financieras, producto de ingresos y gastos que no son gravados o deducibles en la declaración de renta del periodo, pero sí que lo serán en periodos futuros. Es decir, si un activo es un derecho que es un derecho que tengo de pagar menos impuesto a futuro, y si es pasivo es una obligación que tengo a pagar más impuesto a futuro, por eso se llama impuesto diferido. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo a propósito del impuesto diferido es compensar las diferencias que existen entre las normas contables y las fiscales. De esta manera, el impuesto diferido se genera sobre las diferencias temporarias existentes entre las bases contables y fiscales de los activos y pasivos, o lo que es lo mismo, sobre aquellas diferencias que se van a revertir en el futuro. Impuesto diferido como activo. El impuesto diferido activo es aquel que permite ahorrarse el pago del impuesto en el futuro. Representa un derecho de la entidad de ahorrarse el pago del impuesto en ejercicios posteriores. Normalmente, cuando la empresa o autónomo contabiliza un impuesto diferido activo, es como si estuviera pagando por adelantado el impuesto correspondiente a periodos futuros. La contabilización del impuesto diferido activo se debe hacer como un débito a la cuenta de impuestos diferidos activos del activo no corriente contra un crédito a la cuenta de ingreso por impuesto diferido en el estado de resultados. Cuando el contribuyente contabiliza un impuesto diferido activo, asume un gasto fiscal mayor al que debería asumir durante el ejercicio en curso. Esto suele hacerse a cambio de reducir su carga fiscal en los ejercicios posteriores a modo de compensación. Ahora vamos a ver el impuesto diferido pasivo. Se conoce como impuesto diferido pasivo cuando la entidad o autónomo debe pagar un mayor impuesto en el futuro. En este caso, el contribuyente asume un gasto fiscal inferior al que debería asumir en el ejercicio en curso. Por ello, deberá compensar dicho gasto menor en los próximos ejercicios fiscales aplicando una cantidad mayor a la normalmente requerida. El impuesto diferido pasivo representa, por tanto, una obligación de la entidad de pagar un mayor impuesto en el futuro, ya que la entidad o autónomo ha podido ahorrarse en el presente el pago de dicho impuesto. Para realizar la contabilización del impuesto diferido pasivo se utiliza la cuenta 479, pasivos por diferencias temporarias imponibles. ¿Quiénes están obligados a calcular el impuesto diferido? El impuesto diferido es un requerimiento del estándar pleno y para pymes, exclusivamente para pymes. En este sentido, las obligaciones a calcular el impuesto diferido en Colombia son las entidades que cumplan las siguientes condiciones. 1. Estar clasificadas en los grupos 1 o 2 de convergencia a estándares internacionales y o ser responsables del impuesto sobre la renta o del régimen simple de tributación. ¿Cuál es la importancia de calcular este impuesto? Permite que la entidad refleje los impactos financieros actuales y futuros de las normas fiscales sobre las operaciones de la entidad. ¿Sí? Lo que veníamos diciendo anteriormente. Entonces, ¿por qué se da este impuesto? Porque la norma fiscal no acepta las estimaciones y las NIF sí las apoya. En el caso del deterioro de una cartera, nosotros estimamos a juicio profesional, según los deudores morosos, que haya estimación cuando el deterioro en la cartera en los diferentes años, meses, días, según lo que se tenga.
pero en el caso de la parte fiscal, ellos tienen unos porcentajes y unos meses para poder deteriorar esa cartera. Entonces, son esas diferencias contables y fiscales. A continuación, mi compañero Cristian le va a explicar cómo se contabiliza este impuesto. Bueno, en este momento procederé a hacer un caso práctico o a realizarles un caso práctico sobre la contabilización del impuesto diferido. Bueno, para tener en cuenta, el impuesto diferido se calcula hoy, pero se paga o se reclama en un periodo posterior, ¿sí? Bueno, ¿por qué se da el impuesto diferido? Como nos decía nuestra compañera, es algo muy relevante que tenemos en cuenta. En normas fiscales no se aceptan las estimaciones, mientras que en las NIF sí las apoya. En el ejercicio 1, en el registro 1 que tenemos, bueno, acá tenemos un ejemplo que dice se adquiere un edificio en 3.000 millones, un mes después se mide su valoración razonable en 3.500 millones. Tenemos una diferencia de 500 millones. En el primer registro, se va a contabilizar la medición inicial al costo multipropósito. ¿Qué quiere decir multipropósito? Porque es tomado para fines fiscales y para NIF, ¿sí? Para normas contables. Entonces, en este caso, vamos a hacer la contabilización que acepta tanto las NIF o reconoce tanto las NIF como la DIAN o la parte fiscal. En este caso, llevamos a la cuenta 1516, propiedad, planta y equipo de edificio, al debe los 3.000 millones y a una proveedores, en este caso podría ser un ejemplo, un proveedor, al haber los 3.000 millones de pesos, ¿sí? Ese sería el primer registro, el que reconoce el multipropósito. En el segundo registro nos damos cuenta que la medición posterior es una estimación que el avalúo por 500, que no es aceptada fiscalmente, según el artículo 21, raya 1 del parágrafo 6 del Estatuto Tributario, ¿sí? Él no es un avalúo no es reconocido fiscalmente. Entonces, para eso tenemos aquí una cuentica, si se dan cuenta, tenemos el 97. Ese 97 quiere decir que es tomado bajo NIF, pero que no es tomado fiscalmente. Es a lo que nos quiere decir el 97 que tienen las dos cuentas que estamos afectando en este registro. Bueno, la llevamos a una 151697, como le estaba diciendo, a planta de equipo, propiedad, planta y equipo, a una valoración o evalúo por los 500 millones de pesos. Para no llevar los dos fijos, llevamos la cuenta conciliatoria, que en este caso lo que le estaba diciendo en el momento del 97, que es la 1516 en este caso, es tomada en NIS, pero no fiscalmente, como le venía diciendo. Es decir, que si a usted este inmueble lo va a valorar en 3.500 millones en NIS, pero si miramos la parte fiscal, solo va a valer los 300 millones de pesos fiscalmente, ¿no? Bueno, en este caso llevamos una cuenta también de, de la 3 de patrimonio, según la NIF 18.58, el artículo 28.10 del Estatuto Tributario, la NIF para pymes 17.15 C y la NIF para pymes 29.35. Para los fines de presentación, valga la redundancia, se presentan en el estado resultado por los 500 de la valoración ORI. ¿Listo? ¿Me regalas la presentación, por favor?
Karen, ¿me regala la siguiente? Ya, qué pena, no corría. Listo. Bueno, en el registro número 3, el registro del impuesto diferido por diferencia y fiscal, aquí ya tenemos el impuesto diferido. Aquí ya vamos a contabilizar o ya vamos a afectar el impuesto diferido. En este caso, tenemos la diferencia NIF y fiscal, ¿sí? Aquí la diferencia no es de los 300 millones de los 3.000 millones de pesos, perdón, porque no son estimados. ¿Por qué no por los 3.000? Porque no son estimaciones que no reconoce fiscalmente, como lo hemos dicho, no se reconoce fiscalmente. Entonces lo vamos a manejar sobre la 3, sobre los 500, que sería bajo NIP, solamente bajo normas contables. Si vemos aquí, repetimos otra vez el 97 para aclarar que solamente se maneja bajo NIP o solamente es reconocido bajo NIP, ¿sí? Aquí va el pasivo, impuesto diferido, como en algún momento lo decía anteriormente mi compañera Karen. ¿Por qué se genera un pasivo en este caso? Porque el activo contable es mayor que el activo fiscal. Al ser mayor el activo contable, entonces se efectúa un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Entonces, eh, ¿de dónde sale esos 60? Bueno, se sale el impuesto diferido, digámoslo así, sale por el evalúo y le aplica la tarifa correspondiente y normalmente sigue el caso para poder sacar este impuesto diferido. Aquí volvemos a tener la cuenta de la 3 del patrimonio efectuándose, pero ya en este caso en el debe, ¿sí? Ya la contrapartida sería en el debe. Bueno, en este caso, ahora vamos a hacer la conciliación fiscal, ¿sí? Vamos a hacer la conciliación fiscal. No es necesario dos hijos. Por eso tenemos esos 97, esta cuenta. Bueno, en la conciliación no necesitamos libros ni necesitamos algún otro método, sino esta conciliación contable y fiscal que tenemos aquí. Puesto, ¿por qué? Para eso tenemos esos 97 allá para poder afectar esto, ¿sí? Según fiscal, la medición inicial es 3.000, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí contable y fiscal nos va a dar los 3.000 en fiscal y en NIF, ¿sí? Pero porque todavía no hemos ajustado, hemos mirado el ajuste por estimación y valor razonable. Entonces, digamos que en este caso sería como la contabilización que hicimos en el punto 1, ¿sí? Eh, sería para ambos casos. ¿Sí? Ahora, si miramos ajuste por estimación a valor razonable, nos damos cuenta que fiscalmente ya no reconoce esos 500 millones. Ahora a valor en libros y nos damos cuenta que esto es la diferencia en contable y fiscal. ¿Vale? Que en valor en libros fiscalmente son 300 millones de pesos y en NIF son 3.000, perdón, y en NIF son 3.500 millones de pesos. Y ahí es donde entonces tenemos la diferencia contable y fiscal del impuesto diferido. Muchas gracias.